Adriana, si quieres te sientas acá. Sí, siéntate acá. Vamos a... Bueno, vamos a dar lectura a la cuenta. Ha llegado una carta de las organizaciones mapuche por el Bosque Central, quienes reiteran la solicitud para los senadores integrantes de las Comisiones Unidas para pronunciarse respecto de dos temas: participación que tendrán los pueblos indígenas del Consejo Forestal y la consulta al convenio 169 de la OIT. Y eso sería nomás en cuanto a la cuenta, señor presidente. Vamos a proceder conforme a la tabla para continuar la votación de las indicaciones presentadas para el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo, boletín 11.175-01, con excepción de las referidas a los aspectos laborales que fueron remitidos a la Comisión de Trabajo del Senado. Así que vamos a continuar con la votación de las indicaciones que estaban pendientes. Perdón, seguimos adelante en el orden establecido. Las pendientes se verán después. Para efectos de la votación, la senadora Muñoz tiene doble voto y el senador que habla también, porque estamos reemplazando a los integrantes de las comisiones de medio ambiente de nuestras respectivas bancadas. Y los demás senadores tienen un voto. Perfecto, procedemos. Corresponde entonces dirigirse a la página 76 del comparado, la indicación número 230 del presidente de la República, página 76, indicación 230, que está referida al artículo 20, que el artículo 20 señala que el servicio deberá elaborar planes nacionales y regionales de protección para los incendios forestales, y el presidente de la República dice que reemplazan el inciso tercero la primera vez que aparece la palabra de por la frase a lo dispuesto en. Entonces diría, la infracción a lo dispuesto en los planes a que aluden los incisos anteriores se sancionará con multa de beneficio fiscal de 5 a 1.000 unidades tributarias mensuales, conforme al procedimiento dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 20.283. A su vez, las indicaciones 231 y 232 de la senadora Allende y del senador Navarro sustituyen la expresión infracción de por infracción a, que están relacionadas a las indicaciones, señor presidente. Gracias, presidente. Efectivamente, nos parece que la indicación que presenta tanto el Ejecutivo como los senadores Allende y Navarro van en la misma dirección en cuanto a dejar o establecer una redacción más precisa y más exacta acerca de cuál es el ámbito de las infracciones que se pueden cometer al alero o en contra del inciso que estamos modificando. Y por lo mismo es que solicitamos a los señores y señoras senadoras que apoyen la indicación número 230, dado que con esa redacción estamos cumpliendo la misma finalidad de fondo en cuanto a redacción que plantean las indicaciones 231 y 232. Bueno, se entiende que esta indicación es para efectos de precisar, sobre todo con el lenguaje correcto, qué es lo que se entiende o qué es lo que podría ser la infracción contra qué sería, en este caso, a lo expuesto en los planes. Y coincide con lo planteado en la indicación siguiente. Podríamos entender que la indicación siguiente está subsumida en la primera. ¿Habría acuerdo unánime de la Comisión para aprobarlo? Sí. Aprobado. La indicación 233, letra A, al inciso cuarto, de la honorable senadora señora Allende, que la retira, y la del senador Navarro, elimina la frase o del peligro ocasionado. Entonces se refiere a que para la determinación de la multa que corresponde aplicar se considerará las siguientes circunstancias. Letra A, la magnitud del daño causado. Y el senador Navarro elimina o del peligro ocasionado. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir sobre esto? Efectivamente estamos de acuerdo con eliminar o del peligro ocasionado, porque es un término muy subjetivo. Estamos pensando que esto es para determinar una multa, es para un juez de policía local. Entonces, el término del peligro ocasionado realmente creemos que es muy subjetivo y se puede entender cualquier cosa por eso creo que es correcto aceptar esta indicación. A ver, sobre este tema,
¿Eso significa que el peligro no sería sancionado? No, al margen de si determina o no para efectos del monto de la multa. Entendemos que esto se refiere a una sanción cuando no se cumple un plan de protección o un plan de... Entonces, hablar del peligro ocasionado, habría que realmente hacer un reglamento para poder darle una clara expresión al juez de policía local cuando se refiere al peligro ocasionado, pero es muy subjetivo dejarlo como está. Está asociado a una multa, ¿cierto? El peligro ocasionado. Así es, al monto de una multa. Los dos escenarios. Y no existe en el Código Penal como una descripción, una graduación de multa que pueden estar. Hay muchas situaciones que parecen subjetivas, pero que están asociadas a una penalidad. Se podría recurrir a aquello que está establecido para asociarlo, porque no es bueno que si se genera un peligro grave, no quede tipificado. El Ejecutivo. Presidente, en la línea de lo que señala la senadora Muñoz por su intermedio, efectivamente, si se llegara a generar un peligro, de aquellos en los cuales estaba pensando el legislador cuando redactó esta norma, efectivamente se van a aplicar las multas y sanciones correspondientes al peligro efectivamente ocasionado. Lo que nosotros como Ejecutivo vemos acá es que se está incorporando un elemento de incertidumbre o un elemento más bien subjetivo que dificulta la ponderación por parte del juez de policía local de cuál tiene que ser la entidad o la magnitud del peligro que se podría ocasionar para efectos de aplicar una multa. Por eso es que el Ejecutivo está de acuerdo con la indicación del senador Navarro que propone eliminar esa frase. ¿Dónde está sancionado el peligro? Tiene que estar sancionado en el código. Sí, tiene la palabra. Gracias. Desde el punto de vista penal, señor presidente, el delito de incendio ya es un delito de peligro. Uno sabe cómo puede empezar el incendio, pero no sabemos hasta dónde se va a extender. Una persona podría quemar su casa, pero como no sabe hasta dónde se va a extender y va a quemar toda la cuadra, en materia penal el delito de incendio es considerado un delito de peligro y por eso las penas que establece la ley. Sí, es que me gustaría preguntar cuál es la multa, si alguien tiene a la mano la tipificación de multa para magnitud del daño causado, pero usted asocia peligro ocasionado a la magnitud del daño de un incendio. ¿A eso es lo que se refiere? Y eso debe estar tipificado. O sea, para sacarlo del nivel de subjetividad. Por intermedio suyo, señor presidente, lo que pasa es que el delito de incendio está sancionado en el Código Penal, ¿ya? Y como digo, la doctrina y la jurisprudencia ha insistido en que se trata de un delito de peligro. Hay otras situaciones y por lo tanto son de competencia de los jueces de garantía, ¿ya? Hay otras situaciones en donde se produce daño por el uso del fuego que están tratadas no en el Código Penal, sino que en la Ley de Bosques, ¿ya? Como es el caso del uso del fuego sin estar atento a las disposiciones legales y reglamentarias, aunque no se siga incendio, ¿ya? Está sancionado igual en la Ley de Bosques y después está sancionado, obviamente, también si es que se sigue incendio. Y en ese caso también la competencia son de los jueces de garantía. No tienen competencia los jueces de policía local en esta materia. Es decir, el uso del fuego en contravención a la Ley de Bosque y al Código Penal son de competencia de los jueces de garantía. Perdón, Isabel. Ya. La senadora Isabel Allende más retiró la indicación porque... Bienvenida, perdón, Isabel, bienvenida. Sí.
Le damos la bienvenida a la senadora Isabel Allende y estamos felices de que esté nuevamente entre nosotros, completamente recuperada de su salud, así que le deseamos lo mejor. Y como se incorporó la senadora Isabel Allende, vamos a... senadora, estamos viendo la indicación de la página 76, 233, que es un... Usted sí, retiró, pero hay una indicación siguiente que la que vamos a votar, que es la 234, del senador Navarro. ¿Qué decía? Lo mismo, ¿no? Sí, era lo mismo y por eso se sumó a la... Entonces vamos a proceder a la votación. La indicación de la senadora se entiende que es se retiró porque está... La retiró. Ya, procedemos... No sé, senador, si quiere decir algo, ¿no? Ya, vamos a proceder a votar. En votación la indicación 234, entonces el senador Navarro, que elimina la frase "o del peligro ocasionado". Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Senadora Aravena. Senadora Allende. Senador Castro. Senador Proens. A favor. Señor presidente. En contra. Queda rechazada por 4 votos en contra y 3 a favor. Vamos entonces... Cuatro. Porque yo orden solo. Sí. Pasamos a la indicación siguiente. Sí. Que es Ahora corresponde entonces la página 77, la indicación 235 de la honorable senadora señora von Baer, que agrega una letra H nueva para la determinación de la multa, que consiste en la siguiente: la presencia o no de bosque nativo en la zona que se afectó o que pudo verse afectada por la infracción. ¿Se le hace la consulta al Ejecutivo? La verdad que podríamos aceptar esta indicación. Es una causal más para agravar la multa. Consideramos que puede ser aceptable. El Ejecutivo está de acuerdo con la indicación. Podríamos... sí, lo que pasa es que la presencia o no, pero se entiende que la presencia de bosque nativo es lo que le da sentido, porque la reacción es rara, porque la presencia o no se dice cuál es el factor que se considera más relevante. ¿Ah? Es la presencia o no del bosque nativo en la zona que se afectó, o sea que en el fondo haya habido daño del bosque nativo. Así lo debería decir entendí. la presencia de bosque nativo, no la presencia o no, porque si dice la presencia o no, se entiende que ambas hipótesis son equivalentes. De acuerdo. Por tanto, no se dice cuál es la que se considera más grave. Entiendo que el espíritu de la indicación es que la presencia de bosque nativo lo hace más grave. Entonces habría que tener una redacción que fuera explícita respecto de cuál es la hipótesis que se considera más grave, compartiendo la indicación de la senadora von Baer. ¿Se puede, presidente, hacer un cambio de redacción, borrar la expresión ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, porque entendemos que se mantiene el sentido de la indicación. No habría problema de hacer la presión. ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación de la senadora von Baer, entendiendo que la hipótesis que se considera más grave es la con presencia de bosque nativo? ¿Habría unanimidad en la comisión? ¿O no? ¿Podemos darla aprobada? Sí. De todas maneras, sería bueno que la Secretaría revise después la redacción, no vayamos a cometer un error, pero lo que se entiende como, para entender lo que estamos probando, lo que se entiende como hipótesis grave o más grave es la presencia de bosque nativo. ¿Podemos darla por aprobada por unanimidad? Muy bien. Aprobado. Corresponde ahora la indicación 236 de Su Excelencia el Presidente de la República, que agrega en el inciso quinto, antes de la palabra seccionales, la palabra planes. Seccionales. ¿Esos sean planes reguladores o planes seccionales? ¿Habría acuerdo con aprobar esta indicación?
Aprobada. Ahora, la indicación 237 del senador señor Navarro, que consulta a continuación del artículo 20, un artículo nuevo del siguiente tenor. Esto habíamos dicho que iba a quedar pendiente hasta tener la propuesta del Ejecutivo en materia de incendios. Yo no sé, presidente, si hay alguna... No hay propuesta todavía, así que queda pendiente. Ya, la dejamos pendiente para seguir avanzando con la otra indicación. ¿Ah? 239. 239. En la página 80 del comparado, la indicación 239 del senador Navarro, que incorpora a continuación del inciso segundo el siguiente inciso nuevo. Para el caso de actividades de manejo forestal en plantaciones forestales y o bosques nativos, también será obligación del propietario ordenar los desechos generados al finalizar cualquier faena de manejo, tales como podas, cortas intermedias, cortas finales o cortas de regeneración, con el fin de reducir la cantidad y la continuidad del combustible sin importar si dichas actividades gozan o no de incentivos del Estado. Esta indicación también está pendiente porque está pendiente el epígrafe de este articulado que se refiere a los incendios. Sería lo mismo también, con la misma razón debiera quedar... Entonces queda pendiente por la misma razón que la indicación anterior. ¿Cierto? Sí. Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo no ha hecho una propuesta sobre este tema, entonces está pendiente, lo mantenemos pendiente. Ahora, la indicación 240 al artículo 22 del Ejecutivo, que lo reemplaza íntegramente por el siguiente. Artículo 22, está en la página 81. El financiamiento del programa de protección contra incendios forestales se efectuará mediante la respectiva ley de presupuestos. Dicho financiamiento deberá solventar los recursos básicos destinados a prevención y control de incendios. Cuando sea previsible una temporada de incendios cuyos riesgos superen los normales, el servicio deberá elaborar un informe fundado y remitirlo a la Oficina Nacional de Emergencia y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando que decrete un estado preventivo de reforzamiento para la respectiva temporada. Aprobado dicho informe, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá emitir un decreto de reforzamiento. Este decreto deberá contener las fechas de inicio y término del periodo de reforzamiento. Dentro de los 10 días siguientes a la dictación de dicho decreto, el servicio elaborará y propondrá para su aprobación por parte de la Oficina Nacional de Emergencia a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda un plan de reforzamiento preventivo que contendrá las medidas para fortalecer los sistemas de alerta temprana, la preparación y combate para los incendios forestales para lograr una respuesta eficaz, incrementando las capacidades de prevención y la coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia y la Subsecretaría del Interior. Aprobadas las medidas propuestas por el Servicio, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública las formalizará mediante decreto supremo. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? A ver, el artículo 22 que había, que es el reemplazado, estimamos que no tiene mucho sentido tratar este tema, porque estamos frente a una situación, ¿no es cierto?, de incendio, y de incendio que podría afectar o está afectando a especies en categoría de conservación, y el trabajo que se haría ahí es justamente para salvar esas especies en categoría de conservación. Tal vez haya que contemplar, ¿no es cierto?, hacer un cortafuego donde uno tenga que cortar algunas de estas especies, pero en definitiva es para defenderlas, y tener un reglamento. Yo no me imagino que los brigadistas y el jefe de brigada, que está en un momento álgido, ¿no es cierto?, tratando de hacer un cortafuego, puedan estar teniendo presente un reglamento que contemple alguna consideración frente a esta especie cuando la idea es justamente salvarla. Entonces, preferimos proponer un artículo que trata sobre el financiamiento del programa de incendio, que es mucho más importante, donde estaría basado, ¿no es cierto?, en lo que diga la ley de presupuesto como un presupuesto base, más lo que hemos estado haciendo los 2 últimos años, que si se prevé una temporada complicada, poder hacer un plan de reforzamiento con recursos adicionales
mediante un decreto supremo. Esa es la idea de este cambio. Senadora Allende. Presidente, lo que pasa es que es bien importante que nosotros mantengamos, digamos, lo que se había aprobado en el artículo 22, porque el hecho de que se trabaje en conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, da la coordinación que nosotros estamos tratando de buscar y preservar. Porque obviamente el Ministerio de Medio Ambiente va a ser el ministerio más especializado justamente en la preservación de determinadas especies, en fin, de conservación, y yo creo que deben actuar en conjunto. Entonces aquí se está borrando lo que estaba previsto y que era justamente que se trabaje conjuntamente ambos ministerios. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Senadora Aravena. Yo tengo una consulta justamente en lo contrario, porque efectivamente aquí no nombró el tema que tiene que ver con esta coordinación y si es que esto podría dificultar la ejecución, dado que estas condiciones siempre son complejas. Entonces, mi pregunta, más allá de que está bastante bien explicado el artículo en términos de dejarlo como capítulo de financiamiento, si además una de las grandes funciones que se le está instalando hoy día a la CONAF es que se especialice en el control y prevención del fuego, y por eso estamos a la espera de una propuesta de parte de CONAF, si efectivamente, la institución SBAP tiene que ver con la protección, ¿cierto?, de las áreas silvestres, no así tenga vinculación en el ejercicio de la actividad con el control del fuego. Entonces, el hecho de articular un trabajo conjunto y siendo en la práctica, habiendo trabajado en temas públicos, muchas veces esta articulación puede transformarse en comités, en esperas, en decretos que faltan y no se puede actuar. Entonces, me gustaría una opinión del director de CONAF o de ustedes respecto a eso, a la práctica, porque entiendo que desde la práctica es que ustedes sacan, sin querer desmerecer en la labor que efectivamente el SBAP tiene que realizar, pero esto es un sentido de ejecución, de una prevención y un control que es un poco distinto. Entonces, me gustaría profundizar en eso. Vamos a dar la palabra al senador y después le damos la palabra al Ejecutivo. Senador Castro y después la senadora Muñoz. Presidente, a mí me parece que esta indicación es razonable porque lo que más se necesita son recursos para poder enfrentar un problema que se tenga de incendio. Entonces, yo creo que esto es necesario para que esta herramienta la pueda usar el servicio que la necesite. Entonces, yo estaría por aprobarla. Senadora Muñoz. Sí, yo creo que, presidente, lo que establece la indicación del Ejecutivo es un procedimiento en relación a la intervención en situaciones de posible temporada compleja de incendio. Y también el inciso primero establece, y estoy de acuerdo, establece cierto el financiamiento. Lo que a mí me preocupa son dos temas. Uno, ¿cuánto dura este procedimiento? Si se hace muy burocrático por todo lo que acá se indica. Y segundo, que deja fuera el espíritu del artículo 22, en el sentido que señalaba la senadora Allende, donde se vincula la intervención, que entiendo que es en situaciones de riesgo, ya sea para prevenir o para actuar en la crisis, del resguardo de especies vegetales clasificadas según estado de conservación. Eso queda fuera y es un elemento muy importante a rescatar, como decía la senadora Allende. Entonces, una pregunta es cómo podemos incorporar esto, entendiendo que es un procedimiento, lo comparto, que me parece burocrático para intervenir en una situación compleja que es prevenir o actuar en la crisis, y el otro tema, cómo resguardamos esta protección de las especies vegetales clasificadas, y donde, por cierto, como decía la senadora Aravena, tendrían que seguir actuando, o la senadora Allende, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, que quedan fuera de esta propuesta. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Pido excusas por haber llegado tarde hoy día. Respecto a lo que se plantea en esta indicación de parte del Ejecutivo y lo que decía la norma anterior, de verdad creo que la norma anterior es mucho más simple, porque además dice lo que debiera decir una norma de esta naturaleza, que es un reglamento dictado en conjunto por los ministerios respectivos el que debiera dar el procedimiento respectivo. Y esta indicación la encuentro no solo engorrosa, sino que la verdad que poco apropiada para reaccionar frente a una situación de emergencia. Yo suscribo lo que se ha dicho por parte de mis colegas, presidente. ¿Habría disposición del Ejecutivo? Porque el problema es que en la indicación no se considera lo que plantea
el texto aprobado en general en el Senado. Y si se vota, de hecho, lo más probable es que se rechace. Entonces, le pregunto al Ejecutivo si habría disposición de buscar alguna redacción que incorpore la aprehensión que ha planteado la senadora Isabel Allende. Por favor, adelante. Tiene la palabra. Presidente, efectivamente son temas distintos. Uno es cómo tratar a las especies en categoría de conservación en un incendio y el otro es un tema de financiamiento. Por lo tanto, son temas bien distintos, independientes. Ahora, son especies en categoría de conservación que pueden estar en área silvestre o pueden estar fuera de área silvestre. O sea, no tiene que ver exclusivamente con el tema de área silvestre. El problema práctico es que en un determinado incendio, ¿no es cierto?, que puede, supongamos, un incendio fuera de área silvestre, en que tenga alguna categoría de conservación, aparezcan especies en categoría de conservación, la acción que tome el jefe de incendio respecto a hacer un cortafuego, respecto a dónde hacerlo, cómo hacerlo, va a ser una acción que la va a tomar según las circunstancias del momento y posiblemente incluso contemple tener que cortar algunas de estas especies en categoría de conservación. Entonces, el tema es tener o no tener un reglamento para actuar en ese momento, que es lo que plantea el artículo 22 que estaba. Entonces, el jefe de incendio, si existe un reglamento al cual él tiene que atenerse, porque está hecho de acuerdo, ¿no es cierto?, entre los dos ministerios, se va a ver bastante impedido de tener la libertad de actuar según lo que la circunstancia en ese momento le esté pidiendo el incendio. Entonces, yo creo que es poco práctico, es difícil de aplicar. Nada más que por eso el tema de dejarlo un poco afuera. Entonces, hay que pensar que las especies en categoría de conservación, fuera de un tema de incendio forestal, está totalmente cuidado y protegido con el artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo. Por lo tanto, no es un tema de protección frente a estas especies, sino que frente a un incendio, ¿cómo actúo, no es cierto, yo, jefe de incendio, voy a trazar más allá, más acá, la línea de cortafuegos, voy a hacer tirar a los aviones aquí o allá? En definitiva, creo que esa libertad la va a poder tener la persona en el frente mismo del fuego, ¿no? Eso es el artículo 22, que es totalmente distinto al otro. Vamos a consultar la opinión de los representantes del Ministerio de Medio Ambiente. Juan José Donoso, tiene la palabra. Gracias, presidente. En opinión del Ministerio de Medio Ambiente, a nosotros nos parece que el articulado propuesto como Ejecutivo cubre el tema de financiamiento de buena forma y por eso nos parece bien esa redacción propuesta en cuanto al financiamiento y a lo que se alude después en los incisos posteriores. Ahora, entendiendo lo comentado por la senadora Allende y por el resto de los senadores, nos parece que es necesario cautelar en el caso que hayan actividades del tipo lo descrito en el artículo 22 como intervenciones en áreas, franjas o radios a los que se refiere este título, que existan en el caso de haber especies que sean clasificadas. Se entiende que podríamos buscar una redacción como Ejecutivo de manera de dejar cautelada ese actuar en conjunto entre los ministerios, entendiendo, como bien dice Eduardo Vial en este momento, que la idea aquí no es intervenir en el fondo en el momento en que se hace la intervención del incendio, que ahí obviamente ya se actúa de acuerdo a los protocolos, sino que esto es una etapa anterior donde ese reglamento se fija en conjunto y después se toman las medidas en terreno que correspondan. Así que en ese sentido debería ir la redacción. Presidente, Sí, ¿habría voluntad del Ejecutivo de buscar acoplar las dos situaciones? Porque hay un procedimiento que es interesante, yo lo considero burocrático, habría que ponerle tiempo, porque llegar a una resolución puede costar bastante, conocemos cómo es la burocracia administrativa, y buscar poner como mejor un inciso primero, el artículo 22, para no hacer desaparecer una dimensión que nos parece sumamente importante. Senadora Rincón y después el senador Rojas. Presidente, yo tal como está la norma creo que es difícil aprobarla, pero entiendo el sentido que señala el Ejecutivo y la voluntad que hay de parte de los senadores. Entonces yo lo que pediría es que no se vote hoy día y que nos traigan una propuesta en que se recoja lo del artículo 22 aprobado, más lo que ellos quieren incorporar de
este procedimiento y financiamiento. Insisto, hay cosas que son netamente reglamento y que no deberían ir acá. Senador Proens. Gracias, presidente. Yo quiero hacer hincapié en algo. Aquí lo que entiendo de este artículo es que es anticiparse a que ocurran los hechos. Por algo dice previsible, es decir, si yo estimo que la temporada va a ser compleja y va a tener, es que yo dicto este reglamento para anticipar y pedir los recursos anticipadamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la norma es la correcta y no esperar que estén los incendios para poder actuar. Y con respecto a lo que plantea el representante del Ministerio, yo creo que eso se puede complementar, mejorar un poco, pero la norma en sí, que se refiere solamente a lo que es financiamiento, yo creo que es la correcta. O sea, eso no podríamos ni siquiera cuestionarlo. Lo que podríamos dejar pendiente es mejorar solamente la redacción de lo que dice con respecto a lo que plantea la senadora Allende. Pero el resto, yo creo que es algo que tiene que estar hoy día resuelto, dejando de lado solamente lo otro. De lo contrario, vamos a actuar como se ha hecho hasta el día de hoy, que OCONAC funciona y después se queda endeudado y tiene que pedir recursos para que le paguen. Entonces, esto va en la línea correcta, que es lo que hemos estado buscando permanentemente. Eso, presidente. Gracias. Sí, el problema que tenemos es el siguiente. Los senadores han dado a conocer su punto de vista, por tanto, sabemos que hay una mayoría de los senadores de la Comisión por mantener el artículo 22 original. Y la indicación del Gobierno plantea su reemplazo. Entonces, por tanto, si se vota, no hay que ser adivino para saber que se va a rechazar el reemplazo y se va a acoger la propuesta de la senadora Isabel Allende, que tiene mayoría en la Comisión, de acuerdo a lo que han dado a conocer los distintos senadores. Entonces, habría una posibilidad de acoger la propuesta complementaria de la senadora Muñoz, de buscar una redacción que contuviera ambos artículos 22, el original y la indicación del Gobierno. Lo propongo para que no nos veamos obligados a votar, porque si votamos se va a caer la indicación. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una mayoría también que apoyamos la propuesta de la senadora Isabel Allende. Entonces, yo propongo que acojamos como comisión, puede ser unánimemente por la senadora Muñoz. No votamos todavía a la espera de una redacción que comprenda ambos artículos. ¿Podemos aprobarlo así? No, déjalo pendiente. No, queda pendiente. Aprobamos que queda pendiente. Sí. Ya no, ni siquiera tocar la campanilla para que no se crea que estamos aprobando una norma. Pero habría un acuerdo unánime de los senadores de proponer al Ejecutivo para que no votemos, porque en caso contrario se va a caer la indicación del Ejecutivo. Qué buena. Y consideramos que igual es un aporte la indicación. Senadora Aravena. Solo en el mérito de que creo que todos queremos que este proyecto salga pronto, dada la importancia que tiene, recordar solamente que existe pendiente el tema del capítulo que iba a quedar unido en el ámbito de los incendios, prevención y control, y que eso permitiría ir destrabando temas que en el fondo están pendientes ya hace un tiempo y que creo que son fundamentales para no seguir dilatando votaciones vinculadas. Entonces, porque uno de los acuerdos que tomamos es dejar un capítulo aparte en el mismo proyecto con todo lo que tenía que ver con prevención y control de incendios. Solamente lo pongo como punto, digamos, porque creo que vamos a encontrarnos permanentemente con temas que están vinculados a eso y la idea es ir ordenando un poco la votación y poder sacar pronto este proyecto adelante. Sí, disculpe, senadora Allende. Bueno, disculpas, pero no sé en qué momento se tomó ese acuerdo, porque no estaba, obviamente, pero me parece súper importante lo que acaba de señalar la senadora para ordenarnos. Yo creo que todos queremos que podamos resolver los capítulos que tienen que ver con prevención y actuación en casos de incendio. Entonces, sería bien importante si nos dan una fecha o si ese compromiso se formalizó y cuándo lo vamos a tener, porque yo creo que nos va a ordenar a nosotros mismos el tratamiento. Entonces, no sé si estoy incurriendo en error, pero lo que acabo de escuchar con la senadora me parece sumamente importante, y si es un acuerdo, preguntarle entonces al Ejecutivo qué pasa, por qué no está, y si podemos trabajar con eso ya por escrito. Entonces, senadora Muñoz. Y en la misma línea, presidente, solicitaría, por su intermedio de la Secretaría, que nos entreguen como un consolidado de todos los pendientes que tenemos para poder abordarlos inmediatamente después que tramitemos el proyecto, dado la importancia que de aprobarlo pronto. ¿Existe un consolidado? Habría que actualizarlo con lo que ¿Podría estamos socializarlo con los integrantes de la comisión?
Bueno, tenemos las indicaciones 241 y 242 que se refieren al mismo artículo. La 241 del senador García, que un poco acoge lo que planteó Eduardo Vial en términos de que esta reglamentación no se refiera a lo que tiene relación con el control, con acciones de control de un inminente fuego. Y hay una indicación del senador Navarro que plantea que este reglamento se ha dictado solo por el Ministerio de Agricultura. Esa es inadmisible. La última es inadmisible. Sobre la 241 va la palabra, pero yo creo que debería quedar pendiente porque todo el artículo queda pendiente. Yo creo que la indicación de senador García da en el punto clave. O sea, este título se refiere únicamente al tema de incendios forestales. No, cuando el artículo 22 que estábamos conversando recién se refiere a intervenciones, pero cuando hay incendios forestales, porque las intervenciones, cuando hay especies en categoría de conservación, está regulado hoy día en la ley de bosque nativo. O sea, cuando no hay incendios está controlado y está regulado y cae en todo el sistema de evaluación de impacto ambiental de una forma distinta. El tema es que este título se refiere a incendios forestales. Entonces, el artículo 22 está referido a intervenciones en áreas, franja o radio cuando se trata de un incendio forestal. Por eso insistía que, en realidad, si no hay incendio forestal, está protegido por el artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo. Y ahí cae en todas las regulaciones del CIA y de todas las herramientas que correspondan. Entonces, al mencionar esto, el senador García se subentiende que está de más, porque esto es para incendios forestales. Bueno, pero dejamos pendiente esta indicación en su conjunto, porque se refiere al mismo artículo. Independientemente que hay un punto que es que el manejo de la emergencia tiene una lógica distinta y efectivamente se puede afectar una franja de bosque nativo si es que eso evita que se queme todo el bosque nativo, eso es de toda lógica, porque tiene que ver con cómo se maneja la emergencia ante las circunstancias en las cuales se está desarrollando. Pero quedaría pendiente como todo el artículo. ¿Secretaria? Correspondería la indicación 243 del Presidente de la República que reemplaza el artículo 23 por el siguiente. La Dirección Nacional deberá comunicar a la Oficina Nacional de Emergencia el estado de las situaciones calificadas como emergencias, su nivel de peligrosidad y el alcance y amplitud de estas en la forma que determine los protocolos generados para estos efectos. Si la situación de riesgo ameritare que la Oficina Nacional de Emergencia declarare alerta roja, la Dirección Nacional deberá actuar coordinadamente con dicha institución en la planificación, dirección y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta a la emergencia. Adicionalmente, la Subsecretaría del Interior podrá evaluar y disponer, a requerimiento de la Dirección Nacional, de recursos adicionales destinados a mantener las operaciones del servicio para el control de la emergencia en el caso que los recursos presupuestarios disponibles no fueren suficientes para afrontarla. Sea que la emergencia comprenda uno o varios incendios forestales, el servicio estará a cargo de la Dirección Técnica de la Planificación y de las operaciones de combate y control de estos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la coordinación a la que se refiere el inciso anterior, la cual en todo caso será conforme a los protocolos de emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Oficina Nacional de Emergencia. A ver, el artículo anterior, señor presidente, se refiere a una planificación y a un financiamiento que se programa con más anticipación, con meses de anticipación, ¿no es cierto? Y este artículo 23, la indicación 243 se refiere a cuando, habiendo incluso un plan de reforzamiento aprobado y teniendo el equipamiento para reforzamiento aprobado, ¿no es cierto?, al inicio de la temporada, en la temporada ocurren hechos que aún superan, ¿no es cierto?, los recursos que están básicos y de reforzamiento. En el fondo es todo el sistema escalonado de aumento de recursos en la medida que la situación lo vaya meritando. Entonces, se trata de cuando hay una alerta roja, ¿no es cierto?, en que hay muchos incendios, los recursos no son necesarios, incluso los básicos, los de reforzamiento, la Dirección Nacional, la ONEMI, puede, ¿no es cierto?, disponer de recursos aún adicionales para ese caso.
Todo este procedimiento de alguna forma se ha estado aplicando en los 2 últimos años. El año después del gran incendio, digamos, el 17-18 y este 18-19. Y la verdad que ha sido una forma bastante eficiente de poder destinar recursos cuando las circunstancias así lo ameriten. La ONEMI puede, a través de su coordinación con todos los servicios públicos, puede recurrir a las Fuerzas Armadas con brigadas del Ejército, con helicópteros del Ejército, de tal manera de poder suplementar cuando la condición así lo amerite. La pregunta es dónde queda radicada al final la decisión, porque el proyecto original, el director nacional podía exponer la celebración de tratos o contrataciones directas para la provisión de bienes y servicios con el objeto de abordar la emergencia por el tiempo necesario para dar respuesta a la emergencia decretada. O sea, había un empoderamiento de atribuciones que estaban radicadas en el director nacional, en este caso el Senafor. Se ve un poco debilitado con la propuesta alternativa del Ejecutivo y muchas de estas atribuciones van a quedar radicadas finalmente en la Subsecretaría del Interior. No sé si el director de la CONAF tiene algo que decir al respecto. O sea, presidente, sin duda que la coordinación por parte de ONEMI es tremendamente importante para nosotros. Somos 10 instituciones que estamos detrás de un incendio de magnitud y por lo tanto el apoyo que recibimos tanto desde el punto de vista presupuestario, de interior, como de coordinación de parte de ONEMI, que también depende de interior, para nosotros es importante, pero sin duda que el combate propiamente tal es responsabilidad nuestra como CONAF. Y en ese sentido, cualquier medida que finalmente permita reforzar esa coordinación, pero también la acción del combate y el presupuesto para nosotros nos interesa. Efectivamente, hay una cosa, y le encuentro razón, señor presidente, en un tema, que es si fuese necesario acudir a alguna acción, ¿no es cierto? Como va a ser un servicio público, va a ser muy difícil, estamos en un caso de emergencia, de urgencia, va a ser muy difícil contar con la venia de la Contraloría o antes, y lo más probable y lo más aconsejable es que tenga un plazo prudente, el director pueda tomar una decisión y respaldar toda la documentación dentro de un plazo prudente a la Contraloría. Pareciera ser bastante aconsejable eso y efectivamente no lo estoy viendo en la indicación. En determinadas circunstancias, porque estamos hablando de emergencia, porque la norma anterior dice que el director nacional, por orden del presidente de la República, puede disponer, entre comillas, digamos, entendemos que no es que el presidente lo ordenó, pero por la figura del punto de vista del derecho administrativo que sí lo permite, podrá disponer la celebración de tratos con transacciones directas para la provisión de bienes y servicios con el objeto de abordar la emergencia. Entonces, yo entiendo que la norma propuesta por el Gobierno es insuficiente en esa materia y, por tanto, es posible buscar alguna forma en que se mantuviera, reitero, estas atribuciones más allá de las limitaciones que tienen las contrataciones propias del sector público, porque en caso contrario la capacidad de respuesta demoraría mucho. Sí, el problema no es contratación directa porque siempre tiene la posibilidad de contratación directa, así que por el sistema de compras públicas está bien justificado. Si el tema es la pasada por Contraloría, ese es el punto. Senadora Rincón. Presidente, la verdad, y voy a ocupar la reflexión del senador Proens para esto, la verdad es que cuando tenemos una situación de emergencia y un incendio, los procedimientos pueden atarnos de mano. Entonces, la reflexión es ¿qué hacemos para que funcione? Porque ni el artículo aprobado ni el artículo que se propone, la verdad es que dan cuenta de lo que significa una emergencia y cómo actuar rápidamente. Y yo supongo que tanto la comisión que aprobó el texto original como la propuesta del Gobierno lo que busca es que sea eficaz la acción del servicio. Y uno lee la norma y la verdad es que hay harto procedimiento, hay harta permiso, hay harta reglamentación y no sé si va a ser eficaz con ella, pero tampoco entiendo que se resuelva con la que se aprobó. Y mi reflexión es a los que saben y a los que están actuando,
¿cuál es la normativa que ayudaría a ser eficaz? Porque es, supongo, lo que señalaba el senador Provence en su intervención anterior. ¿Cómo lo hacemos para que al final del día pueda funcionar la institución y no la dejemos amarrada a permisos y a solicitudes que la verdad es que van a estar sobrepasadas por lo que ocurre en un incendio? Y en el Maule tuvimos uno hace más de un año, en la sexta región y en todo el país, en la quinta, uno ve lo que ocurre cuando hay un incendio. Esto, ni lo aprobado, que entiendo tenía un espíritu, ni lo que propone el Ejecutivo se hace cargo de lo que pasa realmente. Entonces, la pregunta del Ejecutivo, ¿qué es lo que ve el Ejecutivo como solución? Yo no la veo en la que están proponiendo, presidente. Ya. Director. La verdad es que probablemente la redacción necesitemos la mejora, pero el espíritu de lo que se persigue es primero tener un procedimiento con responsabilidades, cada institución en forma clara y no improvisar durante la emergencia. Y la idea es que tener algo claro, transparente y conocido por todos, que finalmente nos permita que, dada una emergencia, cada uno sepa el rol que tiene que jugar claramente y previamente establecido. Si eso no se refleja en lo que está redactado, tendríamos que mejorar la redacción. Y después la senadora Allende. Sí, presidente, a mí me salta a primera vista una preocupación acerca del rol del servicio, porque en la indicación empieza a diluirse, como que desaparece en sus facultades esenciales, que es combatir incendios. Entonces, porque dice en caso, lo que dice la indicación, el artículo aprobado 23, en caso de emergencias forestales cuya entidad no permita abordarla eficazmente, entonces al parecer, porque no hay ninguna descripción de los niveles de, digamos, de dificultad para abordar, de alguna manera es como que se traslada todo a la ONEMI. Y la ONEMI, no sé, es una institución de coordinación. Entonces, a mí me da la impresión, por eso le solicitaría, presidente, que lo dejáramos pendiente, para no rechazarlo, porque lo que uno de acá colige es que empieza a desaparecer la CONAF, ¿no? Y se trasladan a otra institucionalidad estas facultades. Entonces, eso es mi solicitud, presidente. Senadora Allende. La misma línea de lo que acaba de señalar la senadora Muñoz, yo también tengo la sensación de que, queriendo todos tener un instrumento que le permita actuar con la mayor eficacia, autonomía y rapidez, porque estamos hablando de emergencias, que puede ser uno y varios incendios forestales, me da la impresión que aquí queda más bien confuso. Entonces yo pienso que empieza como a desaparecer la responsabilidad que antes tenía el director nacional y creo que efectivamente termina metiendo los protocolos de emergencia del Ministerio del Interior, la Seguridad Pública, la Oficina de Emergencia y nos vamos a empezar a enredar entre todas estas instituciones y al final no se va a contar con un instrumento eficaz, rápido y diligente para entender que son emergencias. Entonces yo creo que debe quedar pendiente hasta que encontremos una redacción que reafirme la capacidad del servicio y de su director y de tomar todas las decisiones que tienen que surgir en momentos como esos, que yo creo que son fundamentales. ¿Y quién sino más que la dirección, digamos, de CONAF en su director y, en fin, tiene que tener todos esos instrumentos? Pero si le empezamos a adicionar la ONEMI, Subsecretaría del Interior, no sé qué, vamos a empezar a finalmente, como dice la senadora Muñoz, a burocratizar algo que no puede ser en un momento de emergencia. Ahora, yo vuelvo a reiterar que quizás todo esto tiene razón de ser lo que decía la senadora Aravena, o sea, ojalá tuviésemos todo lo que tiene que ver con incendio como un capítulo específico, porque nos daría mucho más agilidad para tratarlo. Gracias, presidente. Simplemente como Ejecutivo quisiéramos reiterar que, por una parte, una de las ideas matrices de este proyecto de ley, el que crea el Servicio Nacional Forestal o la CONAF pública, como nos gusta decir a nosotros en Agricultura, es que pasemos a tener un servicio público descentralizado y no la corporación de derecho público que hoy día tenemos. Y para tal efecto es fundamental de que las facultades que va a tener el servicio, que tienen que seguir siendo las mismas que hoy día tiene la CONAF, queden claramente expresadas en la ley que estamos redactando. Despejado ese punto, de lo que se trata en los artículos 22 y 23 es justamente de insertar la función que hoy día tiene la CONAF en relación con otros organismos del Estado que también están llamados a intervenir en momentos de emergencia, específicamente en casos de incendios forestales. Y es por eso es que el esfuerzo del Ejecutivo en la propuesta de los nuevos artículos 22 y 23
tiene que ver justamente con cómo interactúa la CONAF hoy día, el Senafor mañana, con los distintos servicios llamados a intervenir en un momento de emergencia. Si nosotros miramos con detención, y por supuesto que estamos abiertos a mejorar la redacción porque toda redacción siempre es perfectible, las funciones que se le están asignando a la Oficina Nacional de Emergencia se alimentan de manera esencial, de manera insustituible, justamente con los informes y con el input que reciban desde el Servicio Nacional Forestal. Y en función de eso, la Oficina Nacional de Emergencias, en cuanto a institución supracoordinadora, podrá ir tomando decisiones que tengan que ver con la administración de los recursos del Estado para enfrentar esa emergencia. Recursos que no tienen que ver solamente con los recursos que se le van a asignar como base a la CONAF, sino que también con recursos que reciben otras reparticiones públicas que también están llamadas a intervenir en la emergencia. Por eso es que a nosotros al menos nos parece que tanto el artículo 22 como el artículo 23 establecen un rol fundamental para la CONAF en cuanto a la participación conjunta y estratégicamente coordinada que debe tener junto con la Oficina Nacional de Emergencia. Gracias, presidente. Senador Prudencio. Gracias, presidente. Uno entiende la lógica de lo que está redactado, ¿ya? Y aparentemente lo que está escrito es más engorroso de cómo debiera operar. Sin embargo, la duda que tengo es cómo conversa esto con el Sistema Nacional de Emergencias que se está estudiando, porque no creo que exista una fórmula o una metodología para Senafor y otra para el resto de las emergencias que tenga el país. Yo imagino que esto debe ser una forma de operar. Entonces, si esto está conversando en el Sistema Nacional de Emergencias que se está estudiando, a lo mejor estaría resuelta la situación. Puede parecer bastante engorroso estos dos artículos, pero es lo que hemos tratado aquí es de plasmar un poco la experiencia de los últimos 2 años después del gran incendio, ¿no es cierto?, del 2017. O sea, hay primero, y voy a tratar de explicarla, nosotros con los sistemas de prognosis que tenemos somos capaces, con cierta anticipación, de hacer una apuesta, no es una certeza, pero hacer una apuesta de cuán grave viene el verano próximo. O sea, nosotros ya al término del primer semestre ya podríamos decir vamos a tener probablemente un verano seco o con bastantes dificultades. Nosotros ya tenemos un presupuesto base aprobado por la ley de presupuesto, pero si vemos que la temporada puede venir complicada, acudimos a este plan de reforzamiento que está en el artículo 22, que se propone ahí. CONAF tiene que presentar un informe argumentando por qué la probabilidad, ¿no es cierto?, de que hayan dificultades en el verano. Se discute y el presidente, ¿no es cierto?, con un decreto supremo declara un estado preventivo de tal manera de poderle dar atribuciones y fuerza para poder entregar platas de emergencia anticipadamente al servicio forestal. Con esa plata o con ese presupuesto anticipado aprobado, CONAF puede aumentar por medio de licitaciones la flota aérea o las brigadas, ¿no es cierto?, de tal manera de tener un plan reforzado previendo la dificultad que viene para el verano. Eso es lo que dice el artículo 22 y eso es lo que hemos aplicado durante los últimos 2 años. Pero ya ha ocurrido esto, CONAF se refuerza, va con, no sé, 100 brigadas más, con 10 aviones más al programa, pero de todas maneras hay eventos, hay circunstancias, como ocurrió, por ejemplo, este año con Cochrane, que en la mitad de que teníamos además muchos incendios en la zona central, ocurre lo de Cochrane, en que a alguien tiene que acudir CONAF cuando se ve superado ante una emergencia de simultaneidad o de gravedad. Y ese alguien es ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, que tiene la posibilidad de allegar recursos de otros servicios, de otras instituciones, como fue el caso, ¿no es cierto?, Cochrane, en que teníamos a toda la Fuerza Aérea llevándonos combustible, habían 3 turnotes todos los días llevando alimentación para las brigadas, todo. Entonces, el rol de la ONEMI en esta emergencia o cualquier otra emergencia es lo mismo. O sea, cuando un servicio ya se ve superado, en este caso, tiene que haber alguien al quien levantarle la mano. Y eso es lo que dice el artículo último. Entonces, puede parecer engorroso, pero es bastante rápido. Pedir una alerta roja es cosa de minutos.
y tenemos todo muy coordinado con la ONEMI, o sea, los sistemas de información de CONAF están enlazados con los de ONEMI. Ellos saben perfectamente la cantidad de incendios y los incendios que están ocurriendo a tiempo real, porque están conectados a las dos centrales nuestras. Por lo tanto, es muy rápido. Uno solicita una alerta roja, inmediatamente se da la justificación y en minutos la tenemos y podemos, ¿no es cierto?, acordar con ellos recursos adicionales. Entonces, creo que está el caso de los recursos básicos, la ley de presupuesto, el recurso de reforzamiento preventivo con esta forma, ¿no es cierto?, de un decreto anticipado, y ya si esto es superado, mediante acudir a la ONEMI para recursos adicionales. Una pregunta muy puntual. ¿Existe ya en la ley de presupuesto una glosa específica para estas acciones de prevención y control? ¿O viene existe en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior efectivamente existe una glosa que no solamente para incendios, sino que para situaciones de emergencia, en que ahí hay un monto de dinero al cual se puede acudir. El inciso primero, ahí cabe. Ahí cabe justamente con el presidente declarando un estado preventivo de emergencia, se puede acudir a esa glosa del presupuesto. Puntual también. Cuando mencionó la Contraloría no me quedó claro a qué se refería, porque no volvió a hablar sobre esto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente también puede ocurrir la necesidad, independiente de la ONEMI, pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, este verano, cuando se tomó la decisión de traer estos aviones grandes, fue a través, ¿no es cierto?, de un acuerdo con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo hizo a través de la Oficina de Emergencia, pero puede ocurrir que el director tenga necesidad de contratar rápidamente, no sé, 10 camiones aljibe. Y hoy día lo puede hacer, porque somos corporación, pero el día que sea un servicio vamos a tener que tener la avisación de la Contraloría. Entonces, yo lo que propongo es que, y efectivamente acogiendo, eso nos hace falta aquí, que yo pueda contratarle y después tengo un plazo para rendirse y entregar toda la documentación a la Contraloría, 60 días. Entonces, ahí nos salva, ¿no es cierto?, un poco la situación de cosas menores. Cosas mayores siempre van a ir para probablemente a través del Ministerio del Interior, pero cosas menores, camiones aljibe, de repente una motoriladora, un cargador frontal, un bulldozer, puede ser necesario hacer rápidamente una gestión y después rendirle todo a la Contraloría. Que acojamos la propuesta de la senadora Muñoz, porque también si se votara es probable que se rechace. Como la idea es sacar una buena ley, entonces el artículo 22 y el artículo 23 los dejaríamos pendientes a la espera de una nueva redacción del Ejecutivo que incorpore las aprehensiones, inquietudes y dudas que han manifestado los senadores. Jimena. En el mismo sentido, la indicación 244 y 245 quedarían pendientes. La 246 es inadmisible. Correspondería entonces la indicación 247 al inciso tercero, pero también es inadmisible. Tendría que ser la 248 y 249 del senador García y del senador Osandón, respectivamente, para reemplazar la expresión el organismo por los organismos. Pero el artículo quedó pendiente. Ya. A mí me parece que la indicación de los senadores García y Osandón es de toda lógica, porque pudiera ser más de un organismo, incluso casi es formal, y por tanto no habría problema en aprobarla, pero como el artículo quedó pendiente, esperemos la redacción final y por tanto, incluso en la misma indicación que proponga el Ejecutivo debiera estar esta corrección formal. Senadora Rincón. Eso quería pedir, presidente, que más allá de la formalidad de la admisibilidad o inadmisibilidad, que las pudieran recoger el Ejecutivo, las haga suyas en la línea de lo que se ha hablado en la comisión. Corresponde ahora a la página 92 del comparado, la indicación 251 del Presidente de la República, que reemplaza en el artículo 24 el número 3 por el siguiente. Número 3. En el artículo 60 reemplázase la frase el plan regulador señalará los terrenos por la siguiente. El plan regulador o plan seccional señalarán terrenos afectados por riesgos. Sí. Va en la lógica, lo comprobamos delante. Así que habría acuerdo con aprobarla, unánime.
Se agrega plan seccional. ¿El plan regulador o plan seccional? Es la letra A. Página 92, indicación 251, estamos viendo la letra A. Lo aprobamos anteriormente. Tiene razón la senadora Allende. Sobre el ¿Por qué Ejecutivo. lo deja fuera el plan es que tiene razón la regional de senadora ordenamiento territorial? El Ejecutivo. Gracias, presidente. Efectivamente, nos parece que, dadas las modificaciones que se están haciendo en materia de los PROTE, en materia de los planes de ordenamiento territorial, y dada la legislación que hoy día estamos manejando, la legislación y la normativa que hoy día está vigente, nos pareció como Ejecutivo que era más acertado y más preciso y más correcto hablar del plan regulador o el plan seccional, que son las instituciones que hoy día están efectivamente siendo abordadas en la legislación que tenemos vigente y que funcionan al amparo de esta propuesta legislativa. Presidente, perdón. Presidente, sin perjuicio de que esa sea la normativa o la terminología acorde a la normativa vigente, creo que lo aprobado respecto al plan regional permite la mirada global. Entonces, uno podría perfectamente ver de qué manera la indicación del Ejecutivo tiene la mirada del plan regional o ordenamiento territorial, que son instrumentos que existen, no es que no existan, y creo que no podemos obviarlos. Y creo que en ese sentido tiene razón la senadora Allende al preguntarlo. ¿Qué pasa con esto y por qué se deja fuera? No puede ser solo un tema de normativa si hoy día tenemos planes regionales vigentes en las regiones. No, yo voy a insistir en esto porque yo creo que es un error dejar afuera el plan regional de ordenamiento territorial. La verdad es que esto termina rebajando el estándar ambiental. Y además de eso, yo creo que este país que tiene problemas justamente con su ordenamiento territorial, nosotros no debemos debilitar un instrumento que costó bastante, digamos, que hubiera una nueva aceptación de entender que hay que tener una mirada más amplia, que es justamente el ordenamiento territorial regional, más que el seccional. Entonces yo, francamente, no estoy por aprobar aquello porque me parece que es un error dejar afuera. Señor Sandoval. Sí, gracias, presidente. Estamos modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ya? Ahora, me da la impresión a mí que no quitaría mucho y efectivamente hay evidentemente otro instrumento de planificación, están los intercomunales, ¿no es cierto?, que dependen incluso de la gestión de los gobiernos regionales y los planes regionales de ordenamiento territorial. Yo creo que no quita ni mucho respecto de la alternativa y en su incorporación, a pesar de que estamos hablando áreas de riesgo, ¿no es cierto?, áreas de riesgo, y en ese sentido la definición territorial a lo micro es súper asertiva en la construcción de la idea, pero no quita, me da la impresión a mí, la eventualidad del marco regional también dentro de los planes de ordenamiento que hay. Bueno, voy a someter a votación. Perdón, el Ejecutivo va a hacer una... Presidente, en la línea de la forma en que hemos trabajado algunas indicaciones que ya se han conversado en esta comisión y dado que esta indicación también podría considerarse que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por relacionarse con la división o con la regulación administrativa del país, sugiero dejarlo pendiente, como ya lo hemos hecho con otras indicaciones, a la espera de, como Ejecutivo, consensuar o concordar una indicación que sea más concordante con el espíritu de la mayoría de esta comisión. ¿Habría acuerdo de los senadores? Que el Ejecutivo haría una propuesta, Nosotros tenemos, perdón. Sí, nosotros sí tenemos facultad para rechazar la indicación. Sí, pues ya tenemos una norma aprobada. Tenemos Por tanto, no es, a entender la... dado el espíritu que no... Sí, el espíritu de acuerdo. Pendiente, pero no hay una... No estamos inhabilitados para efectos de votar la indicación del presidente. Porque el presidente es el que propone modificar los términos a propósito de la división político-administrativa, que es una iniciativa exclusiva. Nosotros podemos aprobar o rechazar lo que propone el presidente, pero ¿habría acuerdo de la comisión para efectos de que el Ejecutivo haga una contrapropuesta? Sí, y la letra... Queda pendiente, quedaría pendiente. La letra B también. La letra B. Es que la B es lo mismo, porque en ambos se elimina el plan regular. Ya, queda pendiente, entonces. ¿Sí? Por su intermedio, solo una acotación, que el artículo 60, y lo voy a leer, el plan regulador señalará los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables,
O sea, estamos hablando de alguna forma de una situación más micro que de una situación más macro, en este artículo. Por eso creo que es bueno que lo dejamos pendiente para poder tener un buen argumento, porque yo creo que está refiriéndose a temas micro, no más macro, y probablemente en la ley de urbanismo salgan otros artículos refiriéndose al tema más macro regional. Entonces, creo que tenemos que preparar un poquito para la respuesta. Bueno, queda pendiente. Jimena. Corresponde ahora a la indicación 253, que está en la página 94 del Presidente de la República, que agrega un número 4 nuevo al artículo 105, que dice: agrégase en el literal F del artículo 105 la frase "y seguridad contra incendios" a continuación de la expresión "condiciones de incombustibilidad", que se refiere el 105 al diseño de las obras de urbanización y edificación deberá cumplir con los estándares que establezca la ordenanza general relativo a, y ahí hace una enumeración, y en la letra F a las condiciones de incombustibilidad agrega "y de seguridad contra incendios". Sí, lógico. ¿Habría acuerdo con aprobar esta indicación? Unánime. Ahora corresponde al artículo 25, la indicación 254 del Presidente de la República, que elimina todo el artículo. El artículo 25. Sí, el Ejecutivo puede explicar esta indicación. La secretaria va a leer lo que se elimina y después le va a dar la palabra al Ejecutivo. Eduardo Vial tiene algo que aportar. Ya, elimina todo el artículo. Y el artículo segundo. El 25 que reemplaza ya. El artículo 25 introduce la siguiente modificación del Decreto Ley 4.363 de 1931 del Ministerio de Tierra y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques. Y el número 1 dice: reemplazas en el artículo segundo los vocablos "la corporación" por "el servicio". Y esto lo elimina en todos los números que en el 1 y en el 2. Perdón, ¿se elimina el artículo vigente o se modifica? Perdón. Yo entiendo que lo que está proponiendo el Ejecutivo es eliminar el artículo vigente, no la indicación que reemplaza servicio por corporación. No. Perdón, Perdón, la palabra. Lo que hace la indicación, lo que hace el Ejecutivo es eliminar lo que se estaba proponiendo de cambiar un vocablo. O sea, en vez de, en el fondo hay una serie de indicaciones o artículos que estaban eliminando donde aparecía la palabra corporación, entiéndase por servicio. Y todo eso se redujo a un solo artículo al final, ¿no es cierto? Porque al especificar ley por ley todo lo que hay que cambiar, probablemente va a quedar alguna fuera. Entonces quedó un artículo que cambia todo en general. Entiendo que el sentido es que la ley va a señalar que todo lo que se refiere a Servicio Nacional Forestal se entiende referido a Corporación Nacional Forestal. Por tanto, evitar el estar reemplazando la palabra corporación por servicio en todas las leyes vigentes. Así es. Y sería... Es la indicación 314 que está en que reemplaza todos estos cambios. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Quedó clara la propuesta? Senadora Muñoz. Presidente, formulada la indicación. Habría que redefinirla, porque lo que hay que, de su excelencia el Presidente de la República, para eliminar todo el artículo, habría que poner para eliminar en todo el texto o el artículo el vocablo corporación por servicio. Eso ahí quedaría más claro, porque acá entendíamos que se eliminaba todo el artículo. Es que yo creo que todo el artículo 25 es nada más que eso. Y no tiene nada más. Es solamente ese punto. Entonces se elimina el artículo 25 y no hacemos el cambio. Para efectos que no, porque la senadora Muñoz podría decir que podría haber un problema de interpretación. Para eliminar todo el artículo, agreguemos el número 25. Sí. Para que no exista duda si la indicación se refiere a la eliminación del artículo 25 aprobado en general o de los artículos vigentes en la legislación actual, que es el segundo de la Ley de Bosque, cuyo texto consta en el decreto número 4363. Andrés Meneses, ¿había pedido la palabra? ¿Sí? Ya. ¿Cómo formulamos entonces? Entonces vamos a votar lo siguiente. La indicación del Ejecutivo va a quedar redactada de la siguiente forma: de Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminar todo el artículo 25. Ahí sí. Ahí se entiende qué es lo que estamos eliminando. Sí.
y no se produce esta confusión que hemos tenido al principio. El fundamento que nos plantea el Ejecutivo es que va a haber una norma general que va a señalar que todo lo que se refiere a CONAF se refiere a SENAFOR. Punto. Y no entrar a definir ley por ley, y por tanto cada vez que se lea Corporación Nacional Forestal se va a entender que se hace referencia al Servicio Nacional Forestal. Ese es el sentido de la indicación. Vamos a votarla. ¿Jimena? Perdón, senador Castro. No, lo que el Ejecutivo plantea es que no se elimine la palabra servicio por corporación caso a caso, que sería el sentido del artículo 25, sino que en una norma genérica que lo que señala es que cuando se habla del SENAFOR se refiere a la CONAF, ya de ahora en adelante, una vez que entre en vigencia la ley. ¿Se entiende? O sea, la palabra corporación va a seguir en todas las leyes vigentes, pero cuando leamos CONAF se va a entender servicio. No entrar a reemplazar palabra por palabra los cientos o miles de artículos en que se habla de CONAF, porque el temor es que si se queda una afuera, se diga, entonces, en este caso, sigue habiendo CONAF y no SENAFOR. Entonces, lo explico de nuevo. ¿Quedó claro? Ya. Quedó claro. Vamos a votar. ¿Sí? Por unanimidad. El presidente dice, toda mención que se haga respecto de la anterior corporación, página 207. Sí, sí. Sí, la indicación 314, que vamos a ver después, dice, toda mención que se haga respecto a la anterior Corporación Nacional Forestal, entiéndase que se refiere al actual Servicio Nacional Forestal. ¿Estamos? Ya. ¿La podemos declarar unánimemente aprobada? Sí. Aprobada. La indicación 255 del Presidente de la República hace lo mismo respecto a la Ley de Bosque Nativo y elimina en todo el artículo 35 los numerales referidos a la Corporación Forestal por Servicio Forestal. Pero estamos en la hora. Es lo mismo, estamos pasados ya. ¿Sí? No, Eduardo. No, es que un poco va a aclarar porque lo que el presidente o la propuesta es eliminar todo el artículo. Lo que pasa es que en este proyecto de ley se están metiendo modificaciones a la ley de bosque nativo, que son bastantes artículos. Son 35 numerales modificando la ley de bosque nativo. Creemos que no compete en nuestra ley orgánica introducir una modificación tan grande en una ley que se demoró 17 años en discutirse en el Parlamento y tiene cosas muy sensibles, modificarlo a través de esta ley que es orgánica. Presidente, entendiendo el espíritu de la indicación, no tendría problema en que la aprobáramos, pero es importante lo que ha dicho el directora. Tremendamente relevante. El asesor, perdón, que lo tengo grabado, director. Dejémosla pendiente. Pero es más que evidente, presidente. Y partiría con la reflexión del asesor del Ministerio, presidente, que es muy relevante. Ahora el entusiasmo de cierre, todos están referidos, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, los 35, al servicio, al servicio, al servicio, al servicio, al servicio. Ah, bueno. Eso quería recién, yo tenía que... Estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora. El senador Rincón no da el acuerdo, así que porque ya. La senadora Rincón propone que esto sea lo primero que veamos en la próxima sesión. Y como estamos sobre la hora necesitamos unanimidad, así que no la tenemos. Perfecto. Habiéndose cumplido el sentido por el cual fue convocada esta sesión, se levanta. El objeto.